Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de temas relacionados con seguridad y comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Honramos la memoria de nuestros héroes caídos. Su ejemplo nos inspira a continuar en esta ardua labor de construir un mejor país. Así se refería la semana anterior el presidente a los policías que han muerto en la lucha contra la criminalidad. Los ataques contra elementos de este cuerpo de seguridad han incrementado y han encendido las alarmas en justicia y seguridad. Los ataques contra elementos se han dado cuando los agentes están de licencia y unos cuando han estado realizando sus labores en zonas urbanas y rurales. Nos conmueve conocer las acciones de muchos de sus compañeros fallecidos durante enfrentamientos contra delincuentes y en operaciones para proteger a la población. Ofrendar la vida por otro ser humano es el máximo sacrificio de amor que una persona puede hacer. La Policía Nacional Civil fue fundada hace 25 años producto de la firma de los Acuerdos de Paz, una institución concebida para garantizar la tranquilidad y el orden en una nación que salió de un conflicto armado. La policía, sin embargo, está enfrentando una nueva guerra, un conflicto social que ha dejado tantos muertos como la guerra civil en los años 80. En 2017, acciones como las medidas extraordinarias han bajado las cifras de homicidios, pero los ciudadanos siguen a la expectativa de si esta será la tendencia o si habrá un repunte de crímenes. La policía cada año ha pagado con sangre sus acciones. Muchos de sus agentes han muerto e incluso sus familiares. En una de las últimas acciones que grupos criminales han tomado, un elemento de este cuerpo de seguridad fue atacado con una de sus hijas. Ambos murieron. Son tiempos difíciles para la seguridad pública porque sumado al conflicto han surgido también denuncias contra sus elementos de ejecuciones extrajudiciales, robos y hasta extorsiones. Las autoridades dicen que ya han tomado acción. Iniciamos un proceso que en la ley se establece como indagación previa que dura un periodo de 30 días y que puede ser ampliado a otros 15 días más. Las autoridades han estado en contacto desde que se conoció la información con la Fiscalía General de la República, la cual ha sido avisada de ese hecho que se ha anunciado públicamente. Los señalados de acciones irregulares son miembros del Grupo Especial FES, que está integrado por 1000 hombres y que fue lanzado por el presidente en abril de 2016, con el objetivo de recuperar el control territorial en las zonas rurales y urbanas. Este es el abanico de temas con el que arrancamos la entrevista de este martes en Hechos AM. Comenzamos. Le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, el diputado por el Partido de Concertación Nacional, Antonio Armendáriz. Coronel, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias, el gusto es mío. Y bueno, pues vamos a conversar acerca de lo que pasa en el país y algo que siempre yo he comentado con personas como usted que generan opinión pública, de que cuando se hable de los problemas del país hay que hablar lo bueno y lo malo. Sí. Porque tenemos la obligación, ustedes y nosotros, de mandar un mensaje a la población, no solo de temor, sino que de qué es lo que pasa de verdad, para que cada quien forme su propia opinión y sepa que el país no está para que salgamos corriendo. Bueno, coronel, pongamos en perspectiva algunas situaciones que se han dado en las últimas horas. Ya son 23 los elementos de la Policía Nacional Civil los que han muerto. El último hecho ocurrió en Santa Tecla, ocurrió la tarde de ayer. Una persona que trabajaba como policía durante, digamos, sus labores diarias, pero también trabajaba en un negocio ubicado aquí en Santa Tecla y bueno, llegan unas personas en una motocicleta, le disparan y le causan la muerte. Ese es el agente número 23. ¿Se debería declarar un estado de emergencia, coronel, ante todo ese tipo de situaciones? ¿O ante qué estamos? Bueno, mire, la situación que estamos viviendo desde hace años la tenemos. Yo siempre he sido de los que he recomendado a varios presidentes, no solamente de estos gobiernos, el anterior y este, sino de los gobiernos de Arena, al presidente Sácama especialmente, yo le recomendaba de que se hiciera, que él echara mano de la Fuerza Armada. Hay mucha gente que dice que la Constitución no lo permite. Yo le
les recomiendo que lean el artículo 168, numeral 12º de la Constitución, en donde dice que cuando la capacidad instalada de la seguridad pública ha sido sobrepasada, se podrá usar la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Alguien dirá, es que los soldados no están preparados para eso. ¿Cómo no? Y hay experiencia en los compañeros que todavía quedan, que estuvieron durante el conflicto armado. Y también, recuérdese que todos nosotros somos reserva, que nos pueden llamar en cualquier momento, digo, nos pueden llamar en cualquier momento a concurrir a la Fuerza Armada para ver este problema, porque esto ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Cuando ya hay territorios en los que ellos se sienten dueños, que sí, llega la policía, los desaloja, pero la policía no puede estar todo el tiempo y vuelven a ocuparlo, como sucedía durante el conflicto armado. Entonces, esto ya es de seguridad nacional. Desde hace tiempo tuvo que usarse la Fuerza Armada. Por lo tanto, que no estamos preparados, ¿cómo no? Recuérdese que, si bien es cierto, los que ingresan a la Policía Nacional Civil se les exige bachillerato, y para entrar a la Fuerza Armada es 6º grado, pero es que por experiencia de haber sido tropero significa que trabajé mucho tiempo con tropa, sí, o soldados, pude comprobar, como lo puede saber cualquier profesor de escuela, que el grado académico no mide el grado intelectual. Yo tuve soldados que no sabían leer ni escribir cuando entraron al cuartel, que eran mejores que muchos bachilleres en su inteligencia. Entonces, por lo tanto, pues, sabiendo las aptitudes y las capacidades de la tropa y de la policía, se podía emplear policía en las ciudades y la Fuerza Armada en el campo. Pero bien, las muertes de policías. Escuché yo al señor fiscal general de la República que decía que como asamblea diéramos un decreto. Yo quisiera dar un decreto no solo para que dejen de asesinar policías y soldados, sino que un decreto para que se parara la delincuencia. Pero no es por decreto, porque decretos ya los dimos, tanto así que nos corrigió la plana también la Sala de lo Constitucional. Cuando se habla de endurecer penas, nosotros habíamos colocado dentro de la ley contra actos de terrorismo y los homicidios agravados hasta 75 años de cárcel. Y la sala nos mandó una resolución en la que decía que eso ya era una cadena perpetua y que teníamos que reformar todos los códigos, todas las leyes que dijeran 75 años, y lo dejamos hasta 60. No porque habíamos puesto 75. También hay otra cosa que yo no sé, bueno, no soy abogado, no le voy a decir que es incorrecto o correcto a lo de la sala, pero sí me pareció excesivo cuando también nos mandan a corregir con una resolución de la reincidencia, que dice que es penalizar 2 veces el mismo delito. Pero yo no le veo lógica, porque si alguien ha asesinado, fue condenado y vuelve, sale libre y vuelve a matar, es un reincidente, tendría que tener doble pena, o sea, el doble de la pena, así como decían nuestros códigos penales y la ley contra actos de terrorismo y otras leyes. Y hemos tenido que quitar de todas las leyes la reincidencia. O sea que si alguien mata a una persona y después mata a otra, dicen que no es reincidencia, que eso sería penalizar el mismo delito, sí, pero no es el mismo delito. Pero los muertos son diferentes. Los muertos son diferentes, pero nos mandó a la sala a quitar eso. Entonces, cuando se habla de un decreto para digamos, proteger los policías, nosotros hemos creído que cuando se puso en el artículo 5 de la ley contra actos de terrorismo, que aquel que atentara contra un policía, soldado, funcionario, autoridad pública, por su condición como tal, o contra uno de sus familiares, la pena, la mínima serían 40 años y la máxima eran 75, pero se dejó a 60, que es lo que se debería hacer en estos casos de los compañeros policías. Digo compañeros, me gusta decirlo porque yo también fui policía.
¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que hacíamos antes. Durante el conflicto armado hay que separar las medidas de seguridad cuando se opera como tal, y cuando uno anda con su permiso. Sí. Cuando hay una operación policial o militar, ya está el procedimiento operativo normal. Cuando uno sale con licencia, tiene que recordarse de que la situación que se está viviendo no es normal. Por lo tanto, a qué lugares va, a qué hora llega, cómo sale de su casa, dónde vive, todo eso tiene que tomarlo en cuenta el policía al momento de su resguardo. ¿Qué se puede hacer? Nosotros con una ley, con el debido respeto, no podemos dar un decreto para que se pare eso. Ya dimos todas estas medidas para sancionar. Lo que sí es la policía. Yo comentaba con mis compañeros que lo que hacíamos en la época nuestra era primero la delegación más cercana de donde vivían donde estaba identificado la vivienda de los compañeros soldados o policías, normalmente estaba siendo investigada para conocer qué amenazas podía tener, en qué lugares, tal vez allá donde viviera tranquilo, pero el lugar donde se podía desplazar era peligroso y se le recomendaba: no camine por este lugar, no vaya a estos lugares porque hay presencia o normalmente están llegando los delincuentes, y así prevenir y recordarle al compañero qué es lo que no, o sea, medidas de seguridad que él mismo se tiene que dar. Hay una cosa que se llama vigilancia y contravigilancia o contrachequeo. También hay ciertas cosas que, aunque son muy conocidas, no las voy a repetir, con las que uno puede detectar cuando tiene seguimientos, cuando uno puede detectar si están queriendo atentar contra la vida. Muy bien, coronel, hay una cantidad de situaciones que han ocurrido y la mayoría de los elementos de la policía han sido asesinados en las licencias. De hecho, solo 4, de acuerdo a los reportes que maneja la policía, fueron, digamos, atacados cuando estaban en el cumplimiento del deber, cuando estaban uniformados. El resto fueron prácticamente cazados mientras visitaban a sus parientes, y algunos cuando se dirigían a sus trabajos. De hecho, uno de los que fue asesinado el día de ayer estaba en su vehículo porque iba a dirigirse al lugar donde le tocaba prestar servicio. El otro se encontraba aquí en Santa Tecla trabajando en una funeraria cuando fue atacado. Entonces, ¿considera usted que hay a veces un exceso de confianza de parte de los elementos de la policía en cuanto a su desplazamiento y que tal vez no dimensionar la situación de inseguridad que se está viviendo, sobre todo ellos, y el trabajo de riesgo que realizan? Por no conocer exactamente cómo sucedió, no le podría decir si fue un exceso de confianza de los compañeros o qué. Pero normalmente sí sucede eso, que cuando creemos que le puede pasar a cualquiera menos a nosotros, es cuando uno descuida su seguridad y ocurren estos casos. Fíjense que cuando yo le comentaba de que en el lugar donde viven, la delegación más cercana tiene que estar investigando y operando para que eso no suceda, ayer durante el minuto de silencio, guardado por todos estos héroes también, yo así le hice una reflexión a los compañeros compañeros diputados y diputadas. 1 minuto a la semana y olvido en el resto del tiempo. Y por la experiencia que tuvimos en la Fuerza Armada, en la que las viudas de los compañeros caídos en combate, cada 7 de mayo, cada día festivo de un cuartel, se le entregaba una placa, un pergamino a la viuda de los huérfanos. Pero no, ese pergamino ni daba para comer, ni para vivienda, ni para estudios, ni para nada. A muchos compañeros, yo tuve el privilegio de servirles en algo de eso, porque ese es un olvido. Entonces yo propuse 2 cosas, ahí está, hace 1 año y medio, y les recordé eso: hechos, no palabras, ¿no? Todo el mundo nos llenamos la boca cuando esto sucede, que condenamos, que esto, que el otro, pero eso, algo que sí podemos hacer nosotros es esa ley, ese proyecto. 1, la vivienda. El Estado puede proporcionar áreas en donde se puede construir en los 14 departamentos. Hicimos cálculos con unos compañeros
arquitectos e ingenieros, que una vivienda digna y segura puede andar por los $15,000 sin el terreno, porque el terreno lo tendría que dar el gobierno, y no regalado, para que no digan que es carga y que no tiene dinero el gobierno. Pero fíjese de que un policía, su carrera comienza desde agente, y son 30 años. Póngale 25 por 12 meses, dividido entre 12,000 entre eso, da como a 50, 60, máximo $80 mensuales de pago de vivienda. ¿Cuánto pagan de renta actualmente? En lugares, en los 14 departamentos, donde podrían estar dignamente viviendo y seguros. Eso sí lo podemos nosotros hacer. Eso es un decreto que sí, señor fiscal, podemos hacer para darle seguridad a los policías. Pero también le decía que esas placas no dan de comer. También tengo una iniciativa producto de esas experiencias en la que le solicitaba que el Estado le diera beneficios de educación, vivienda y estudio, ¿no? Salud a los sobrevivientes de estos héroes. También se necesita una seguridad, como cuando nosotros estábamos en el conflicto, que yo sabía que si yo fallecía en el cumplimiento de la misión defendiendo a la patria, mi esposa no iba a quedar desamparada, ¿no? Entonces, eso también es algo que sí podemos hacer los diputados y está en nuestras manos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Nos acompaña el coronel Antonio Armendáriz, diputado por el Partido de Concertación Nacional. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y estamos hablando, entre otras situaciones, de lo que ha ocurrido con los elementos de la Policía Nacional Civil. En lo que va de 2017 ya son 23 los elementos que han sido atacados por estructuras criminales. El caso número 23 de hecho ocurrió la tarde de ayer en la zona de Santa Tecla. Coronel, usted nos decía que hay una situación de alarma ya, porque por la cantidad de hechos violentos que han ocurrido, sobre todo los ataques, y nos decía, es momento de echar mano de las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora ya hemos visto también que ya salieron a patrullar algunos elementos de la Fuerza Armada, y de hecho la Fuerza Armada ha pagado con sangre también el trabajo que se ha desarrollado en seguridad pública. De acuerdo a los últimos datos que teníamos, ya son 9 los elementos que han sido asesinados por estructuras criminales, gente que los ha identificado en los lugares donde viven y los han atacado incluso con sus parientes. Sí, dos cosas. Primero, son 23 compañeros policías y soldados, y 9 soldados, los que han sido asesinados cobardemente. No obstante, y sin quitar el mérito y lo grave, lo delicado que es que estén tocando ya autoridades, nuevamente la disminución de otros asesinatos ha comenzado a suceder. Habíamos llegado como hasta 14, hoy se está llegando a 9 y fichas, ¿verdad? No, ¿será porque estos están dedicados a asesinar a los funcionarios? Pero también se ha reducido los asesinatos que se habían incrementado en estos días. Lo otro es la Fuerza Armada. Todo el mundo dice, si la Fuerza Armada ya salió, no. Es que no es lo mismo que le digan a usted, acompañe a los policías, a que le digan usted, con su capacidad, con su inteligencia, con sus medios, con lo que usted sabe y en el área donde usted mejor sabe trabajar, haga. Una cosa es darle compañía a lo que está haciendo la otra persona, a que le digan usted haga. Esa es la diferencia. La Fuerza Armada salió en el tiempo del presidente Saca o antes, con los GTC, que eran 8 o 5 soldados acompañando a un policía. Después, hoy se han hecho fuerzas de tareas también acompañando a la policía. Pero no, cuando yo digo que salga la Fuerza Armada es con todas sus capacidades. Sus capacidades de inteligencia y todo. Así, y en el área donde es idónea su trabajo, el terreno, el área rural, que es donde ahora, ante la efectividad de la policía, porque la ha tenido en las áreas urbanas, es que ellos han corrido a refugiarse al área rural. Y allí es donde menos
digamos, aunque existe la policía rural, pero no tiene digamos, la efectividad que podía tener la Fuerza Armada, dado que de lo siguiente: un soldado, pues, por lo que es la ley de la carrera militar, la ley orgánica de la Fuerza Armada, puede trabajar no 24 horas, una semana, un mes, 2 meses. A nosotros nos decían, este es el área para operar, opere hasta que este lugar quede tranquilo. Podíamos estar 2, 3 meses en el lugar sin salir. Un policía no, porque la ley orgánica le dice que trabaja 8 horas. Hoy están trabajando más de 8 horas, pero sumando las 40 a la semana, ¿eh? Pero eso no es culpa de ellos, es culpa de cuando hicieron esta ley, esta policía. Se creyó que después de la guerra no iba a haber los problemas que están sucediendo. Entonces, regresando, la Fuerza Armada podría operar de esa manera. Se le dice, mire, aquí está el municipio tal o esta área que está infectada. Le dicen al capitán o según la unidad que se utilice para ese sector, le dice, vaya, su misión es que este lugar sea un lugar tranquilo y pacífico, y va a salir con licencia, o va a salir de esa unidad hasta que cumpla la misión. Así es como operamos en la Fuerza Armada. Por lo tanto, la Fuerza Armada no ha sido utilizada todavía. Pero ¿considera usted que en el país, digamos, esto no puede generar una controversia? Porque siempre que estos temas se tratan a nivel político, se pone, digamos, en perspectiva una serie de situaciones, y lo que menos se mira es, digamos, la situación de emergencia que se pretende atacar. Porque, bueno, también nos decía usted, hay reacciones de todo tipo ante lo que está pasando con la Policía Nacional Civil, y de hecho algunos ciudadanos, al consultarles, nos dicen, miren, es que los discursos aguantan con todo lo que se le pueda decir, y digamos, y las soluciones se pueden ofrecer de todo tipo, pero ¿se puede articular, coronel, una propuesta de este tipo y llevarla ya en forma a un órgano como la Asamblea Legislativa y hacer ya la propuesta formal de que sea la Fuerza Armada la que asuma las labores de responsabilidad total de seguridad en algunos departamentos o en algunas zonas de conflicto? Eso que le estoy hablando no necesita reforma de ley ni nada. Está en la Constitución, está en la Ley de la Defensa Nacional, está dentro de también la Constitución de las obligaciones, de las misiones de la Fuerza Armada. Y como le digo, artículo 168, numeral 12º de la Constitución de la República, que dice que puede usarse, y se lo voy a buscar, porque dice claramente que la Fuerza Armada puede ser empleada en lo que se carga, ¿ya? Sí. ¿Cuáles son las voces que salen diciendo que no, que la Fuerza Armada no, estas cosas? Pues voy a pecar de qué, que se me vaya la boca, de irme de boca, pero habría que averiguar esas personas dónde viven, si han tenido algún problema de delincuencia, porque si yo estoy bien, no me parece esto, no me parece el otro, pero el gobierno, el presidente de la República, tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos nosotros según el artículo 2 de la Constitución. Sí. Y tiene la obligación de echar mano de todos los instrumentos que tenga, de todas las instituciones que tenga. Y en este caso, 168 son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, numeral 12º. Interprételo. Disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio, excepcionalmente si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. ¿Qué le dice eso? ¿Se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública en el país? ¿Sí o no? ¿Nos sentimos seguros? No. Entonces, ¿hay tranquilidad? No. Entonces, sí, esto no necesita ninguna reforma, ninguna ley. Si no es Fuerza Armada, cumple lo que dice el artículo
68, numeral 12, y el 211, creo, de la Constitución también. Coronel, otra pregunta que surge es cuando se habló del impuesto a la seguridad, se habló que se iba a destinar totalmente a la labor de la Policía Nacional Civil. Al final, bueno, se hicieron modificaciones presupuestarias de todo tipo y parte de esos fondos se fueron a otras áreas y algunas instituciones dicen, mire, es que es necesario también enfocar el área de prevención. ¿Qué piensa usted? ¿Considera usted que al final se tendría que haber dejado todos estos fondos para reforzar únicamente el trabajo de la Policía Nacional Civil, el pago que se hace a través de la telefonía? Las dos leyes, la ley porque también le faltó la contribución a los grandes contribuyentes, son dos grandes contribuyentes y telefonía, sí. Telecomunicaciones, no solo telefonía. Dice, para el combate integral de la delincuencia o de la inseguridad, integral. Integral significa, y desgraciadamente muchos que dicen, no, es que no se está empleando, es que esto era solo para combatir y hay que combatir la delincuencia. A mí no me lo contaron, no lo vi, no lo oí, no que yo fui policía. Y aprendí más de mis fracasos que de mis éxitos. Y le voy a repetir lo que le dije hace unos cuantos meses aquí, en este foro. La política criminal no la inventamos nosotros, ni ayer, ni antier, ni salió de la experiencia de un país, no que del mundo entero. Y habla que la política criminal de la prevención, del combate y de la rehabilitación. ¿Cuál tiene que dársele mayor énfasis? A ninguno, los tres al mismo tiempo. Porque esto es como una epidemia, la delincuencia, o como una pandemia, porque no solamente en El Salvador está. Sí. Es como una pandemia, que cuando está sucediendo hay que combatir la enfermedad, pero con la dosis exacta, porque si usted pone media dosis, el virus, en este caso la delincuencia, muta o se vuelve resistente. Hay que poner la dosis exacta. Pero al mismo tiempo que usted está curando a este enfermo, ¿no?, tiene que prevenir que este no se infecte, ¿no? Y al que ya se curó, apartarlo y rehabilitarlo, porque la recaída es peor que la primera enfermedad. Y eso es simultáneo. Entonces, cuando se hizo esa ley, dice para el combate integral. ¿Y qué significa la palabra integral? Prevención, combate y rehabilitación. Porque si no, lo que tendría que hacerse es, quizás los estadios serían insuficientes, todas las instituciones serían insuficientes para solo tener presos, ¿no? Sí. Si no se previene y no se rehabilita. Muy bien. Cosita, ¿cómo estás? Yo le hablaba de cosas que se descuidan aún en el plan del Consejo, el plan de Salvador Seguro, no sé exactamente, porque yo lo decía si lo habían tomado en cuenta. Cuando se hace una operación, se ingresa a una casa a 1 o 2 de la mañana, el padre de esa familia es el delincuente, se resiste a la captura, hay que someterlo a la fuerza. Los niños pequeños están viendo que su héroe, su papá, para ellos no es un delincuente, es un héroe. Sí. Están viendo que su papá está siendo maltratado, ¿eh? Esos niños después tienen un odio contra la autoridad. Hay que tratar a esos niños porque son delincuentes en potencia, y ya no por el lucro producto de la delincuencia, no que por odio. Sí. Entonces, ese es uno de los miles de ejemplos en lo que tiene toda la prevención. Muy bien, coronel, aprovechando su presencia, quiero hablar de otros temas que han acontecido en la Asamblea Legislativa. Se eligió a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Esto fue un acuerdo entre Gana, FMLN, Arena. El PCN no votó en este caso. Me gustaría que me diera tal vez una explicación usted por qué ustedes decidieron no participar en este proceso de esta elección. Bien, primero porque por lo que se está diciendo en este momento, yo no firmé el dictamen ni voté también. Porque no obstante conozco las credenciales de la señora presidenta actual de la Corte de Cuentas de la República, y esto no va porque no crea en su capacidad, porque no crea que son los que conviene que estén ahí, los que le conviene al país. Bueno, que si le conviene al país lo van a demostrar ahora que estén en el cargo. Sí. Porque ella fue candidata a diputada del Partido de Conciliación Nacional.
Alguien dirá, es que, bueno, lo escuché en un medio antes de venir para acá, es que si Concertación es el mismo partido, solo con diferente nombre, dijo algo esa persona, para burlar las leyes. No, señores, nosotros no burlamos la ley. Recogimos 160.000 firmas y eran válidas y solo necesitaban 50.000. Y en 14 días, en 7 departamentos, recogimos 160.000 firmas. De la directiva anterior solo existen como 3 personas, los demás son nuevos en el Consejo Ejecutivo. Pero entonces, regresando al punto, no votamos porque se iba a decir, es que ella fue del PCN y el PCN es el mismo. Y también porque cada quien de los partidos mayoritarios, no digo grandes, grandes somos nosotros, mayoritarios son ellos. Y digo grandes porque se conocen por las obras que hemos hecho. Han pasado mucha agua, como dice el diputado Ponce, debajo del puente, y no hemos visto obras como la que ha hecho con el partido del PCN en este país. Entonces, ellos sí llevaban nombres. Es cierto, yo no voy a decir que Arena y el FMLN y Gana llevaron gente de ellos, porque cuando vimos las entrevistas, cuando vimos su currículum, sí también llenaban los requisitos, solamente que en algunos de ellos habían peros. Y lo que creíamos nosotros que estuvieran en ese lugar personas que no se les pudiera señalar nada, ¿eh?, para tranquilidad del pueblo. Así que por eso no votamos. Pero coronel, si analizamos las últimas elecciones de la Corte de Cuentas de la República, podríamos contar varias veces que la Sala de lo Constitucional pues declaró inconstitucionales las elecciones precisamente por diferentes situaciones, y entre estas está la afiliación partidaria. Si bien la nueva presidenta de la Corte no tiene, digamos, una relación directa con Concertación, pero sí lo tuvo con Conciliación, ¿esto no podría ser, digamos, una situación que la lleve a caer, o que lleve a caer esta elección también en una inconstitucionalidad si alguien presenta un recurso ante la Sala? Bueno, una de las cosas por la que bajamos de 75 años a 60 a resolución de la Sala es porque dice que en el país no puede haber cadenas perpetuas, ¿no? Y si alguien que estuvo en Conciliación en el 2006 renunció desde aquel entonces y hoy, bueno, pues no puede y hoy no pertenecía a un otro partido, no creo que la condenen de por vida. De aquí en adelante no optaron a un cargo porque estuvo en un partido. Si no hay cadenas perpetuas para los delincuentes, yo creo que no deberían de haber también para las personas que tienen capacidad para ostentar ciertos cargos públicos. Muy bien, coronel, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Siempre es interesante escuchar su opinión sobre temas de seguridad pública y también sobre temas que están siendo tratados directamente por la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos. Gracias, solo hacer también un agregado. Al señora presidente, para mis respetos, no la propusimos nosotros, sino que la propuso Arena y FMLN. Muy bien, qué bueno que hace la aclaración. Bien, muchas gracias y bueno, a la orden. Me ha gustado su programa porque yo siempre he dicho, los medios de comunicación en la consecución de la paz y la tranquilidad, es cierto, no deben de dejar de señalar lo que está pasando, pero también la buena noticia es noticia. Y creemos nosotros de que el país necesita también de buenas noticias. Por eso hice el llamado a que también veamos que, si bien es cierto, están muriendo héroes, están matando héroes, pero de aquel incremento de asesinatos que hubo, inclusive ha bajado mucho la delincuencia. Mi departamento, por ejemplo, Sonsonate, de ser uno de los más peligrosos, hoy se ha vuelto uno de los más tranquilos. Así que felicitemos a la policía, felicitemos a la Fiscalía, que es la que conduce la investigación. Yo siempre me he comprometido a darle los medios. Por cierto, hay $100 millones que necesita para el laboratorio científico de investigación del delito, que es necesario. Y nosotros más los políticos, más lo que señalamos a los gobiernos que estén en turno. Me enseñaron en la Fuerza Armada que si damos la orden, demos los medios. Por lo tanto, si exigimos, demos también. Gracias, Dios me bendiga. Gracias, coronel. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día.